De RR Noticias. El gobernador Curi ha dado un anuncio importante esta semana, una renovación y una nueva era en el sistema Acrobús. Analizamos qué implicaciones tiene y cuáles serán los retos. Desde este pasado lunes, el sistema Acrobús ha experimentado modificaciones importantes con la puesta en servicio de las nuevas unidades que serán operadas no por concesionarios, sino por el gobierno estatal, generando por primera vez en la historia de Querétaro un esquema mixto de movilidad que, a decir del gobernador Mauricio Curi González, habrá de fijar estándares privada deberá cumplir sin pena de perder el título de concesión. El nuevo proyecto se convierte en una vacuna que impedirá que los operadores privados, ante un cambio de reglas, amaguen con un paro de actividades como los que en el pasado llegaron a desquiciar las actividades de miles de personas. Sin embargo, buena parte de los usuarios ve los cambios con escepticismo, pues en etapas anteriores como Taxibús, Transmetro y Red Q, los avances en materia de movilidad se han quedado en deslúcidas promesas. ¿Cuáles serán los retos que enfrentará el nuevo Acrobús? ¿Será este, por fin, el momento de la mejoría en el sistema de transporte público en Querétaro? Son parte de las preguntas que vamos a analizar el día de hoy. Le agradezco mucho a Jimena Raya por presentarnos el día de hoy las cápsulas de contexto. Tere Garay, la directora de RR Noticias, se está pasando unas vacaciones a todo dar allá en Europa. Entonces, pues en su lugar, Jimena, estos días nos estará presentando los contextos. Para hablar de este tema, del tema Acrobús, saludo con mucho gusto a nuestros invitados a la mesa el día de hoy en el orden en el que fueron sorteados previamente. Jorge Luis Montes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días, con gusto de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Mi querido Sergio Camacho, ¿cómo estás? Don Ángel, muy buen día. Con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Don Víctor Cuevas, que está aquí en la mesa conmigo. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Gracias por estar con nosotros. Va a cerrar las rondas esta mañana Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo te va, Juan Luis? Apreciado Ángel, muy buenos días. Un gran saludo a los compañeros de mesa y a todo tu amplio auditorio. Bueno, pues vamos a arrancar. ¿Y qué les parece si planteamos esto que nos decía Jimena dentro de este contexto? Hablar acerca, pues, de los retos que va a implicar el Acrobús. Se le han pueto muchos nombres al sistema de transporte y a lo largo de los años se ha hablado acerca de renovaciones importantes y luego la verdad es que la población pues lo ve con ese escepticismo porque luego los cambios no llegan. ¿Qué dices al respecto, Jorge Luis? Pues mira, una tras otra apenas se inauguran los nuevos autobuses y ya se reportan choques en las vialidades de Querétaro. Me parece que mientras no se diseñe un esquema de movilidad integral como lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, va a ser un fracaso otra vez estos intentos. Necesitamos metro, segundo piso, bicicleta que le damos el beneficio, la da Marcos Aguilar por cuestiones políticas, echan atrás las ciclovías que se diseñaron. Se necesita obviamente camión, se necesita también espacio para peatones, el cablebús, es decir, un sistema integral. Vamos a ver si el gobernador Mauricio Curi finalmente nos calla la boca a la oposición, pero pues me parece que inició con estos choques ya en las calles de Querétaro, estos nuevos autobuses. Muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Preguntarte, Sergio, ¿cómo vemos esta nueva etapa en el sistema del transporte? Pues Ángel, sí, el transporte público ha sido uno de los retos más importantes para atender en Querétaro. Hablando en particular, y bueno, en general el estado que goza de buenas particularidades, que es precisamente una situación que genera todo este fenómeno migratorio y que hace que los servicios públicos, entre ellos el transporte, sean un reto cada vez más difícil de atender, ¿no? Uh-huh. Esto, insisto, por el crecimiento poblacional. Y bueno, ha sido una materia en que sí, históricamente los gobiernos han estado buscando soluciones sin llegar a un éxito medianamente aceptable.
se han estado realizando los cambios, y bueno, pues es un monstruo de muchas cabezas que hay que estar revisando, ¿no? Que viene en su momento desde los concesionarios, los operadores con ese factor humano, el factor humano que también tiene que ver con los usuarios del transporte público, el asunto de las tarifas, y también la participación que tienen o que tenemos los automovilistas en la convivencia con el transporte público, que no necesariamente también es la más sana. Coincido con Jorge Luis que sí hay que generar un sistema intermodal para poder hacer una gestión de transporte mucho más integral y eficiente en nuestra ciudad o en el área metropolitana. Y bueno, ahí se vienen retos importantes. Ahorita particularizaremos en los datos que nos han dado hasta el momento. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Víctor, ¿cómo ves este nuevo esquema de movilidad? Pues tiene toda la razón, mi estimado Sergio Camacho, cuando dice que es un monstruo de 1000 cabezas, porque precisamente es un problema histórico que ha afectado a la ciudad de Querétaro durante mucho tiempo, y que además es de estos problemas que como servidor público cuesta mucho trabajo enfrentar. Pues son problemas muy perversos, descobijas en un lado para cobijar en el otro, y termina siendo un asunto en constante evolución, una materia viva que nunca se acaba. Sí. Pero a mí me gustaría recordar que la situación a la que caímos en este momento se debe a dos acontecimientos históricos aquí en Querétaro. Seguramente el auditorio conoce a Javier Noble de la película Nosotros los Nobles, y es que hubo un presidente municipal que se le ocurrió poner paradas tipo Dubái, y entonces gobernó a partir de ocurrencias, y no se puede manejar el problema de transporte público a partir de ocurrencias, y tampoco se puede manejar el problema de transporte público sin calidad. Y hubo un gobernador a que se le ocurrió que los camiones chinos pues seguramente iban a tener calidad para brindar el servicio que los queretanos se merecen, y la realidad es que no fue así. Hoy parece que esto está corrigiéndose, que se está cambiando el rumbo, y hay que darle un voto de confianza a esta nueva estrategia, porque precisamente esos dos problemas, fruto de la ocurrencia y de la mala calidad, se están corrigiendo de primera mano. Gracias, Víctor. Como dijo Javi Noble, ¡pum, papá! Ya la hicimos. Bueno, en fin, mi querido Juan Luis Íñiguez, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, que estamos de frente en un proceso de transición de soluciones cosméticas hacia un servicio de alta calidad con resultados concretos. Este es el sello del gobierno de Mauricio Curi. Nos estamos subiendo al futuro y nos estamos empezando a acostumbrar al significado de llevar a Querétaro al siguiente nivel. ¿Qué significa esto? Bueno, pues entrarle de frente a los retos con lo que eso implique. Mauricio pues fue contratado por los queretanos para que de una vez por todas pues se asumieran decisiones valientes de trascendencia, sin populismo barato. Se está atendiendo de manera sincera, genuina, mi estimado Ángel, esta necesidad ciudadana de un problema añejo. Se venía pateando el bote en el pasado, arrastrando un sistema que se sostenía de buenas intenciones, pero que no terminaba de convencer a nadie, que ha causado molestias con abusos de los concesionarios, con algunos choferes groseros, irresponsables, unidades en mal estado, rutas sin una planeación, apegadas, en este caso, pues, a lo que los usuarios desean. Y esto es simple. Se necesitaba algo que permitiera a los ciudadanos llegar a su destino sin gastar tanto, de forma segura y lo más directo posible. Hablaremos de las ventajas de este nuevo sistema de movilidad en el siguiente bloque. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, uno de los temas que manejamos en la cápsula de contexto que nos presentó Jimena hace unos minutos, decíamos uno de los temas importantes, y creo que ahí es donde está también uno de los asuntos en este cambio, que no es solamente pues de logotipo, sino que es de fondo, es el hecho de que se implementa por primera vez en la historia del transporte público en Querétaro un esquema mixto. Es decir, hay concesionarios que, por cierto, pues muchos de ellos ya no están en este proceso porque pues se fueron más de 700 concesiones porque no daban el servicio como lo tenían que dar. Es decir, más de 700 camiones fueron sacados de circulación, y los dueños de esos camiones pues ya no participan en el esquema porque se negaron a asumir los estándares mínimos de calidad que necesitan los usuarios queretanos. Eso por un lado. Por el otro, estas 400 nuevas unidades las va a administrar el gobierno. Me parece que desactiva también ahí este asunto que puede ser pues el hecho de que, y lo decía también Jimena ahorita en la cápsula, el hecho de que ante
pues una declaración desde la autoridad estatal de decir, ¿sabes qué? Vamos a mover las cosas, a cambiar las reglas. Inmediatamente había un amago por parte de los concesionarios de dejar sin servicio a la ciudadanía, como por cierto en algún momento en la administración de Francisco Domínguez lo hicieron y causaron un auténtico despapalle. Yo todavía recuerdo, lo platicaba aquí en la redacción, el hecho de que pues salimos muchos a ofrecer nuestros vehículos para que los amigos, la gente que estaba en las paradas pudiera llegar a donde tenía que ir. Las unidades móviles de esta empresa brindaron este servicio tratando de acercar a la gente lo más posible. Entonces, hoy que está esta dinámica de un esquema mixto, pues este amago por parte de los concesionarios, pues ya es una bomba que está desactivada. ¿Tú cómo lo ves, mi estimado Jorge Luis? Sí, y sí, sin duda me parece un jaque, una buena intención que sí desactiva la reacción que pudieran tener los concesionarios, los sindicatos. Sin embargo, me parece que sí, insisto, tiene que ver con una respuesta integral. Ante un problema tan complejo como es la movilidad en Querétaro, la respuesta debe ser integral. Se está apostando todo a nuevas unidades, a meter más carros en las calles de Querétaro que están colapsadas prácticamente. Entonces, debe ser así la respuesta, me parece que debe ser integral. Y quiero resaltar el asunto, ya lo decía Juan Luis, o sea, no debe ser una respuesta cosmética. Él usó ese término tal vez sin la intención, pero no debe ser nada más de que se vea bonito, de que sean carros Mercedes como la que caracterizan. Bueno, puede ser cualquier marca, pero me parece que no se le debe apostar todo a esa canasta de solamente los autobuses. Y una cosa que impactó mucho, yo le daría el beneficio de la duda a Marcos Aguilar con las paradas tipo Dubái, que tienen sus observaciones, 33 millones de pesos en ese paradas y 3 millones de pesos que están abandonadas. Las ciclovías, como decía al inicio, están abandonadas, pero que me parece que tiene que ver con un asunto político. Sabemos que son grupos políticos distintos al interior del PAN, y solamente porque las hizo Marcos Aguilar tenemos ahí un desperdicio de dinero ya en la ciudad en tema de movilidad. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Te pregunto, Sergio Camacho, ¿cómo ves este tema? Decíamos, se desactivó la bomba de un posible amago o amenaza de los concesionarios. Sí, Ángel, bueno, pues se supone que se está trabajando esa parte administrativa y legal que evite esta, coerción que de repente sucedía de parte de los concesionarios, como se comentaba de hace algunos o varios años, ¿no? Cuando amagaban con poner patas arriba la ciudad y que en alguna ocasión llegaron a realizarlo. Creo que esta parte es muy, muy importante porque es un tema un tema de los que no se ve, ¿no? Esas negociaciones con cientos de concesiones que se estuvieron emitiendo a lo largo de la historia del transporte público en Querétaro y que después hubo que tener que regularizar, porque sí sabemos y está muy claro que un problema sí es las tarifas. Sabemos que en muchas partes del mundo en general, muchas veces el transporte público termina siendo en parte subsidiado para poder estar logrando el servicio en la calidad, en la frecuencia y todo lo que necesiten los usuarios, ¿no? Y entonces acá tener concesionarios a los cuales este tipo de servicios le tendría que representar una oportunidad de negocio, bueno, pues era muy complejo, ¿no? Mantener ese negocio contra la atención merecida que deben de tener los usuarios, ¿no? Y precisamente en los asuntos del dinero, bueno, pues luego venía el demérito del servicio, ¿no? No los horarios, no las frecuencias, el estado de los vehículos o de las unidades que se usaban, donde también los usuarios tienen buena participación en el mantenimiento o conservación de esto. Entonces, sí es muy interesante y plausible que se logren ajustar estas cosas, donde al final, alguien escribió por ahí, es que estamos dirigiéndonos a un monopolio del transporte público en manos del gobierno. Pues al final, en muchos lugares del mundo así sucede y con eficiencia en algunos lados. Y que además, a final de cuentas, es prerrogativa de un gobierno estatal o de un gobierno federal justamente brindar este tipo de servicios. Gracias, Sergio. Víctor Cuevas, se desactiva esta posible bomba porque pues a nadie le gustan los cambios, el ser humano luego es reticente a los cambios, y si son concesionarios de transporte público, creo que peor.
Efectivamente, porque les pegas en el bolsillo, y lo hemos visto en este proceso histórico que bien comentábamos en la mesa que ha tenido el sistema de transporte público, y a mí me gustaría hacer algunas anotaciones para dejar en claro que es parte de la evolución que se ha venido dando lo que hoy presenta Mauricio Curi. Sí. El cobro inteligente comenzó en Red Q en el gobierno de Pepe Calzada. Las rutas troncales empezaron con Transmetro allá en el gobierno de Paco Garrido. Los carriles confinados comenzaron en la pasada administración de Pancho Domínguez. Entonces es parte de un proceso evolutivo donde se está rescatando lo bueno, y pareciera ser que esa es la intención, y en este ejercicio de darles la confianza, pues esperemos que, como bien se ha mencionado en esta mesa, se pueda lograr corregir este problema. A mí me sorprende mucho que en ese ánimo lo que proponga el representante de Morena sean inversiones que son multimillonarias, como la necesidad de establecer metros o segundos pisos en la ciudad, porque el gobierno federal precisamente comprometió recursos para dos grandes proyectos, la avenida 5 de Febrero y el acueducto 3, y son recursos federales que no han llegado. Creo que si tuviera la voluntad, él mismo podría ser el gestor para que estos recursos se entregaran, y después pensar en gestionar recursos para metros o cablebús, como él bien menciona, porque evidentemente no están para las capacidades financieras que tiene el Estado. Bien, muchas gracias, Víctor. Te pregunto también, Juan Luis Íñiguez, ¿veremos alguna reacción por parte de los concesionarios? Porque pues obviamente les movieron el negocio. Pues mira, Ángel, a mí me gustó mucho, seguí muy de cerca la forma como lo expresó el señor gobernador en la presentación de este nuevo sistema de movilidad, que había dos opciones lógicas para este tema tan sentido por la ciudadanía. Uno era arreglar lo que estaba dentro de la caja, otra opción era pensar fuera de la caja, pero el gobernador optó por una tercera opción, que era romper la caja y ponerse de verdad del lado de las personas que se tienen que enfrentar todos los días al tránsito colapsado, al clima, a la prisa por llegar, al costo del transporte, a un servicio deficiente con una espera de la ruta que a veces se hace eterna. Ya no era posible un cambio de reglas del juego, como bien lo dijo, sino un juego nuevo. Ya no un nuevo sistema de transporte, sino un nuevo sistema de movilidad. Y en este sentido, el retiro de estas 761 concesiones, pues era muy claro. No se valía tener concesionarios ricos que estaban a toda madre y usuarios pasándola mal, gastando de más y evidentemente enojados. Esto no es un acto autoritario, sino un acto con autoridad. Pues sí, porque a final de cuentas esa es la prerrogativa de una autoridad en temas de transporte, buscar el mejor beneficio del ciudadano. Más del contexto de la mesa de esta mañana con Jimena Raya. La afirmación de que privilegiará el interés del usuario y no el del prestador del servicio, la nueva estrategia de movilidad llega precedida de la cancelación de más de 700 concesiones por no cumplir de manera satisfactoria con las demandas de los pasajeros, estableciendo así que el gobierno estatal va en serio con la intención de transformar el transporte público. Además de las nuevas unidades de primer nivel y última tecnología que serán conducidas exclusivamente por personal femenino, llegan novedosas propuestas, entre ellas un esquema de bonos único en todo el país, 111 pesos semanales o 451 semanales que permitirán importantes ahorros a la ciudadanía. ¿Lograremos el idílico momento de disfrutar un transporte urbano cómodo, seguro, con buena atención y a la altura del primer mundo? Pues ahí es donde está el gran reto, vivir en vida ese sueño que todavía muchos no se nos ha cumplido de ver un sistema de transporte eficaz, pero bueno, parece que se han dado pasos importantes. Jorge Luis, ¿qué te pareció el asunto, por ejemplo, de estos esquemas? Ya decía Jimena, el bono semanal de 111 pesos, que a la hora de hacer las cuentas, si alguien utiliza mínimo 2 camiones durante 5 días de la semana, pues ya se ahorró como mínimo ahí casi 40 pesos. O el bono mensual, que yo creo que también está bastante atractivo. ¿Qué piensas? Preguntártelo también, de que sean damas las que están manejando estas unidades. Sí, idílico, como se decía, me parece es atractivo. Voy a caer en el beneficio de la duda, me parece atractivo. Ha crecido mucho la confianza hacia las mujeres, sobre todo en este último sexenio, y en ese beneficio de la duda ahora nos da la razón el gobierno del estado.
cuando se criticó tanto que el gobierno tuviera empresas como bancos, como el fortalecimiento del sector energético, ahora el regreso de los trenes de pasajeros, ahora el gobernador Mauricio Curi opta por tener una empresa, una flotilla de hasta 400 camiones que le pertenezcan al Estado para no depender de los privados, que es lo que hemos siempre nosotros planteado en la 4T, de que seamos autosuficientes en materia energética, en materia alimentaria, para no depender en momentos críticos de los privados. Creo que nos da la razón y yo doy el beneficio de la duda y esperemos, repito, que el gobierno del Estado nos calle la boca, pero insisto, debiera ser una respuesta integral al gran problema complejo de la movilidad en Querétaro. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Yo platicaba con el gobernador ayer aquí en RR Noticias, el hecho de que, por ejemplo, el que las mujeres sean las que manejen estos vehículos, nadie duda de sus capacidades, pero el tema es que se rompe un paradigma mental que hay todavía en buena parte de la población en el tema, pues precisamente de cómo maneja un vehículo el sexo femenino, y yo decía, y lo reitero, estadísticamente está demostrado que las mujeres manejan mucho mejor que los hombres, tan sencillo como eso. ¿Qué opinas de estos cambios y de estas innovaciones que se están dando y que pues benefician al público directamente, Sergio? Sí, Ángel, bueno, pues como dices, ¿no? El romper paradigmas siempre es algo positivo, y el distingo en el género para muchas de las actividades que se realizan de manera cotidiana no debería ser un tema. Y yo considero que es un acierto y deberá ser un éxito que se esté generando esta nueva cara para la parte operativa del servicio del transporte público. Y sí, comentar con Jorge Luis que es evidente de que los servicios públicos están a cargo del Estado, ¿no? Y lo comentamos en la última participación. Y creo que cada caso deberá revisarse de manera particular y no generalizar en cómo los gobiernos deberían atender todos los servicios públicos. Pero sí, insisto, en este rompimiento de paradigmas, bueno, pues también, se tienen que combinar muchos factores, ¿no? El tema de la capacitación, de que se habla que también se generó este centro de capacitación para estar dando las indicaciones adecuadas de operación para estos nuevos operadores, o en este caso operadoras del transporte público. Y a mí se me hace muy importante que se tenga que estar trabajando, y como siempre, con los estudios que se han venido realizando y en los que se supone se han estado basando todas las decisiones para los cambios de rutas en las troncales, las locales, y vamos, todo este nuevo esquema o este renovado esquema que se está lanzando. Bueno, pues insisto en el factor humano, donde todo se debe armonizar, y es parte de la integralidad que menciona Jorge Luis, ¿no? Gracias, Sergio. Te tengo que cortar porque te me pasaste en tiempo. Voy ahora contigo, Víctor Cuevas. ¿Qué opinas de estas innovaciones, los bonos, el hecho de que sean damas las que están manejando los vehículos? Creo que contribuye a renovar esa imagen también y percepción sobre el sistema de transporte. Completamente, y lo mencionas muy bien, el asunto de la percepción sobre la rebeldía sin causa de algunos conductores del transporte público que parece que van a recibir herencia o les avisaron que les estaban poniendo el cuerno porque no había otra explicación para la forma en la que manejaban. Cierto. Y este voto de confianza en el personal femenino, en el ánimo de que precisamente, como bien lo mencionas, tienen mejores habilidades en términos de manejo, cuando de paciencia, de responsabilidad, de respeto a las normas de tránsito y de vialidad se tratan, y esperemos que de esta manera se comporte. Y el asunto de los bonos me parece que es un importante apoyo a la economía familiar, como lo mencionaba hace un momento, es parte de las cosas que funcionaron en el pasado, porque ya había bonos en el sistema Transmetro cuando gobernaba Paco Garrido, y que hoy se retoman, y que al final del día es un gesto para todas aquellas personas que por alguna u otra situación su único medio de transporte es el transporte público colectivo. Entonces estamos, me parece, que en la ruta correcta. Yo reitero nuevamente que para estar a las alturas y a las expectativas de los queretanos, las cosas no se pueden hacer improvisados, y parece que en este momento no están improvisando. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis, ¿qué opinas de este asunto y estas innovaciones? Mira, pues además de destacar la valentía del señor gobernador para entrarle a este tema como debía de ser, yo quiero felicitar a la Agencia Estatal de Movilidad por las acciones responsables que están implementando. Mira, vienen 60 unidades más de refuerzo para las rutas de mayor demanda. Han puesto 47 camionetas tipo van para
las rutas express que te conectan a las paradas y a las vialidades principales, nueva señalética para ubicar las rutas y trayecto, 30 nuevas rutas locales que te acercan a tu destino, cajeros Crobús en las universidades para facilitarle a los estudiantes la recarga, la tarifa preferencial. Si en Querétaro eres adulto mayor, una persona con discapacidad o estudiante, te puedes registrar y puedes pagar la tarifa más baja del país, que está solamente en 2 pesos. Y esta compra de 400 nuevas unidades que garantizan la comodidad, la accesibilidad y la conectividad van a ser operadas por mujeres, 800 nuevas mujeres. En Querétaro también es tiempo de las mujeres, van a ganar 17,000 pesos y obviamente pues esto va a cambiar muchísimo la forma del trato y la sensibilidad en el servicio a los usuarios. Gracias, mi estimado Juan Luis. Llega el momento de la última ronda para los comentarios finales. Por cuestión de tiempo nos vamos a 30 segundos en el reloj. Arranco contigo, Jorge Luis Montes. Sí, agradecer mucho. Nos vamos con el beneficio de la duda con la adquisición de estas nuevas unidades que, repito, solamente serán más carros en las calles ya colapsadas de Querétaro. Decía Víctor, parece no improvisado, pues eso parece solamente, vamos a esperar, pero insisto, creo que la respuesta y la solución de fondo tendría que ser un planteamiento integral ante un problema tan complejo. Necesitamos cablebús, metro, segundo piso, como lo había anunciado el gobernador Mauricio Curi, que nos hubiese callado la boca y se hubiera resuelto de fondo la problemática de la movilidad en Querétaro. Agradezco mucho el espacio, agradezco a todos los compañeros y compañeras la invitación a RR Noticias y bueno, vamos a estar pendientes de cómo avanza la solución a estas problemáticas de movilidad en el estado. Ahorita regreso a darte la despedida, mi estimado Jorge Luis. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Sí, Ángel, bueno, pues estaremos viendo cómo evoluciona esto y vamos, tendremos que estar muy pendientes, porque el problema del transporte público, que tiene que ver con el crecimiento particular de la ciudad y su población, es un asunto muy dinámico y entonces se debe de mantener esta constante revisión de las encuestas orígenes-destino y de los tiempos de tránsito, porque va a ser muy, muy importante poderle garantizar a la ciudadanía en un futuro cercano el tiempo de recorrido, de cuándo salen de su casa a cuándo van a llegar al centro de trabajo, de estudios o al destino que sea al que vayan, para que esto precisamente también pueda incidir en una baja o en una reducción del uso del automóvil privado. Vamos, eso es un tema muy, muy, muy interesante, muy integral, como lo menciona Jorge Luis. Y bueno, afortunadamente sí no tuvimos un segundo piso, porque ahí nos tocó participar desde nuestra trinchera en su momento para que soluciones que ya que están siendo derribadas a lo largo de todo el mundo, no se dieran en nuestro estado y mucho menos en nuestra ciudad. Sí, un análisis colegiado de diversos organismos, entre ellos el Colegio de Ingenieros, decir, pues no, un segundo piso no va a arreglar la situación en Querétaro, pero bueno, se valen todas las opiniones aquí en esta mesa. Víctor Cuevas, 30 segundos, comentario final. Lo dice bien Sergio Camacho, es un asunto metropolitano que va a estar en constante cambio y queda en la agenda pendiente la regulación del transporte metropolitano y del transporte conurbado, estos terribles camiones verdes y azules que vemos circulando como verdaderos cafres, sí, que vienen de Guanajuato, que vienen del Marqués, que vienen de otros municipios. Al tener este centro neurálgico en el Bajío, que es Querétaro, que también se les debe de meter en orden, que también se debe regular, porque son parte, cuando entran a la ciudad, del transporte público colectivo que utilizan los queretanos todos los días. Muchas gracias. Víctor, cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez. Bueno, pues hablando de contrastes, mi estimado Ángel, mientras en el gobierno de López Obrador el 82% de los contratos han sido asignados de forma directa, de forma militarizada y secreta, aquí en Querétaro sí te decimos en qué se gastan tus impuestos. Yo te lo digo, fue un costo de 90 millones de pesos en las 400 unidades que se van a poner en implementación a plenitud de aquí a enero, 235 millones de pesos en un patio de maniobras que van a almacenar las 400 nuevas unidades, que va a incluir una guardería para las madres operadoras, talleres de mantenimiento y suministro de combustible. No es necesario callar bocas, simplemente se trata de hacer lo correcto. Felicidades a Mauricio Curi y a todo el gobierno del estado. Pues sí, gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana como colofón de esta mesa. Diré que ayer aquí, en este lugar donde está sentado Víctor, vi al gobernador Mauricio Curi recibir
de primera mano en su celular la actualización segundo a segundo de lo que estaba pasando en las diferentes rutas. Jamás se había visto que un gobernador se involucrara a ese nivel para conocer dónde están los focos, dónde están los nudos, dónde están las áreas de oportunidad del transporte público. Y él lo dijo aquí en este micrófono: el transporte es una de sus 4 prioridades y se compromete a hacer lo que en su mano esté para resolverlo. Y pues, como ha dicho Jorge Luis, vamos a darle el beneficio de la duda. Por cierto, te despido, Jorge Luis Montes. Que tengas un gran día. Gracias por estar aquí esta mañana. Y ahora sí, muchas gracias, Ángel. De reconocer el trabajo de Tere, de Jimena, agradecer, por supuesto, los comentarios de Sergio, de Víctor y de Juan Luis Íñiguez. Muchas gracias y aquí estamos pendientes. Un gran abrazo, Jorge Luis. Don Sergio Camacho, un abrazote. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu amplio auditorio. Don Víctor Cueva, siempre un gusto. Ojalá que sea la silla del destino y ojalá que el destino nos haga que pronto saludemos a Sergio Camacho como presidente de la FECAPEC. Ahí la lleva. Bueno, chiva hermano, Juan Luis Íñiguez, pues ya que te digo, man. Ya ni llorar es bueno, mi estimado Ángel. Mejor conservemos la alegría de tener un nuevo sistema de movilidad. Eso, en eso tienes razón. Lo bueno es que tenemos salud porque ese vestidor está roto. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Gracias a los 4 por estar aquí esta mañana en la mesa de análisis político. Hagamos una pausa. Regreso enseguida contigo, 8 y 8.